Hacia el año 1938, una expedición asombrosa partió con el propósito de adentrarse en una tierra sagrada y remota más allá de las cumbres del Himalaya, el Tíbet. Aquella empresa representó un logro extraordinario, y los meses que sus miembros pasaron en aquel exótico paraje permitieron desvelar algunos de sus misterios. El equipo de exploradores estaba compuesto por una élite de científicos nazis bajo el mando de un aventurero carismático, una especie de héroe de acción al servicio del Tercer Reich. Su misión había sido encomendada por el hombre más temido de la Alemania nazi, Heinrich Himmler. La búsqueda era tan audaz como desmedida: hallar pruebas que conectaran a los arios alemanes con una antigua superraza de un imperio perdido. El objetivo era que el Tíbet, la tierra de las nieves, finalmente entregara sus secretos. Esta era la cruzada personal de Himmler para encontrar al legendario pueblo perdido de la Atlántida. En 1936, una de las estrellas en ascenso del régimen, el zoólogo Ernst Schaefer, de 26 años, fue convocado a la sede de las SS en Berlín. Tenía una cita con el hombre más poderoso y temido del Tercer Reich, no Adolf Hitler, sino Heinrich Himmler. Como Reichsführer, Himmler estaba al mando de una fuerza paramilitar de élite de las SS que contaba con 250.000 de hombres, un ejército vestido de negro consagrado a la supremacía de la raza germánica. Además, ostentaba el cargo de jefe de todas las fuerzas policiales de Alemania, incluida la brutal policía secreta, la Gestapo. Himmler fue el artífice de la detención y el confinamiento de judíos, actuando como supervisor de un número creciente de campos de concentración. Las SS eran una vasta red de poder que extendía su influencia por toda Alemania, y Himmler era el maestro de esa red. Ahora, esa influencia se cernía sobre el joven científico Ernst Schaefer. Himmler quería que resolviera un enigma fundamental. La ideología nazi sostenía que los alemanes eran la raza superior, destinada a gobernar. Este dogma justificaba su dominio sobre Europa y su odio hacia el pueblo judío, pero Himmler necesitaba que esa superioridad germana se demostrara como un hecho científico irrefutable. Para encontrar su prueba, recurrió a un antiguo mito: el mundo perdido de la Atlántida. La leyenda describía la Atlántida como un vasto continente en el océano Atlántico, habitado por seres humanos de élite que habían conquistado y dominado a todas las demás culturas y razas. El Imperio Atlante, según el mito, se extendía por Europa, África y América del Sur. Sin embargo, para Himmler, la Atlántida no era un simple relato, sino un hecho histórico. Llegó a convencerse de que no solo había existido, sino que su existencia tenía una base científica. Obtener pruebas de que los descendientes directos de los atlantes no eran otros que el pueblo alemán resultaba una tarea compleja. La isla de la Atlántida, según la leyenda, se había desvanecido en un solo día y una noche, destruida por terremotos y volcanes, consumida por el océano y perdida para siempre bajo las olas. Lejos de pensar que la civilización atlante se había extinguido en el cataclismo, Himmler creía que su legado pervivía. Sostenía que la Atlántida había sido la cuna de todas las grandes civilizaciones: los griegos, los romanos, los mayas y los aztecas de América del Sur, e incluso los antiguos egipcios. Creía que estos pueblos, a su juicio inferiores, habían heredado su cultura de la raza superior de la Atlántida. Desde su concepción, el mito estaba impregnado de un profundo componente racial. Giraba en torno a una estirpe superior que había diseminado su conocimiento por el mundo. Himmler le asignó a Schaefer una misión específica: liderar una expedición científica de las SS y traerle la prueba de que los arios alemanes eran los herederos de esta raza superior, el pueblo perdido de la Atlántida. La elección de Schaefer no fue casual. Himmler lo seleccionó no solo por sus credenciales científicas, sino porque ya era un explorador de renombre. En la Alemania de la década de 1930, el doctor Ernst Schaefer era una figura heroica. Había participado en 2 expediciones a Tíbet lideradas por estadounidenses. Era un científico meticuloso y un cazador apasionado que disfrutaba estudiando mamíferos y aves en su hábitat natural, usualmente después de haberlos abatido.
Como un ambicioso promotor de su propia imagen, escribió libros sobre sus hazañas como un joven aventurero y tirador certero, lo que lo convirtió en una celebridad en Alemania. Para los alemanes, se convirtió en una encarnación del ideal germano, y así es como Himmler parecía verlo: heroico, valiente y físicamente diestro. Ernst Schäfer era, sin duda, la persona idónea para dirigir la expedición científica de las SS al Tíbet, y Himmler le prometió su apoyo personal. Himmler le explicó a Schäfer su teoría. En tiempos remotos, los supervivientes de la Atlántida habían fundado una gran civilización en Asia, y de todos los lugares, el Tíbet era el país misterioso cuyo legado había sido menos diluido por el paso de los siglos. Para Heinrich Himmler, el Tíbet poseía un atractivo extraordinario. Creía que los superhombres de la raza aria se habían dirigido allí y en la inmensidad de sus montañas habían restablecido su cultura, aislados y a salvo del mundo exterior. En la década de 1930, el Tíbet era una de las pocas regiones del mundo que permanecían científicamente inexploradas. Ubicada en el corazón de Asia, pero aislada por la cordillera del Himalaya, la meseta tibetana abarca casi 1 millón de millas cuadradas a una altitud que llega a los 15.000 pies. ¿Podría esta fortaleza natural haber albergado a los supervivientes de la Atlántida? Si se hubieran asentado allí, su aislamiento los habría mantenido racialmente puros, convirtiéndolos en primos lejanos de la raza superior alemana. Si se lograba acceder nuevamente al Tíbet y se redescubrían las pruebas de la existencia de aquellos superhombres del pasado, se obtendría la mejor demostración posible de la conexión directa entre la Alemania moderna, el movimiento nazi y los arios germanos. En aquel momento, el Tíbet estaba tan poco explorado en comparación con otras regiones del planeta que cualquier expedición exitosa representaría un gran triunfo propagandístico. Para el ambicioso Schäfer, liderar su propia expedición al Tíbet era un sueño hecho realidad, pero había una condición ineludible: la ciencia para las SS debía hacerse al estilo de las SS. En 1935, Himmler fundó la Akne Nerve, una organización de investigación dentro de las SS cuyo propósito era encontrar pruebas que respaldaran la ideología nazi. El objetivo era apoyar a un grupo de científicos alemanes para que investigaran el pasado de los pueblos germánicos y de ese modo los validaran como el pueblo superior de Europa. La Ahnenerbe reclutó a científicos y académicos corruptos dispuestos a saquear el pasado de Alemania para glorificarlo. Podríamos decir que la Ahnenerbe fue un intento de reescribir la historia, aunque Himmler afirmaba que era un redescubrimiento de la verdadera historia alemana. Por ello, todas las disciplinas, desde la arqueología y la filología hasta la semántica y la lingüística, debían ser integradas en la Ahnenerbe, ya que podían convertirse en herramientas para redescubrir la verdad del glorioso pasado germánico. Lo notable es que el Estado alemán de la época, el Estado nazi, bajo la dirección del jefe de las SS, Heinrich Himmler, sintió la necesidad de crear sus propias mitologías. El antiguo símbolo de la esvástica fue apropiado para representar el poder nazi y su odio hacia los pueblos que consideraban inferiores. La Ahnenerbe también se dedicó a desacreditar lo que consideraba ciencia antialemana, llegando a atacar incluso al gran Albert Einstein por su condición de judío. Los nacionalistas alemanes sentían resentimiento por los logros de los científicos judíos y desarrollaron la absurda idea de que su ciencia era de alguna manera judía y, por tanto, indeseable en Alemania. Esto los obligó a validar investigaciones científicas que eran, en el mejor de los casos, mediocres, si no completamente absurdas. El orgullo científico de Schäfer se enfrentó a un desafío aún mayor: la narrativa cuasi histórica de Himmler sobre la Atlántida, respaldada por la Ahnenerbe como pseudociencia, era para él una fantasía sin fundamento. Como científico, no creía ni una palabra de ello. Schäfer pensó que podría dominar la situación y que esta expedición le aseguraría una brillante carrera científica. Era un hombre ambicioso en muchos aspectos, pero también estaba muy dispuesto a manipular a personas e instituciones para conseguir lo que deseaba. Desesperado por regresar al Tíbet, Schäfer no pudo resistir la oferta de Himmler. Así, selló un pacto con el diablo. Para realizar su ambición,
aceptó una tarea imposible, por la que finalmente pagaría un alto precio. Ernst Schäfer era un animal político, siempre capaz de manipular las situaciones a su favor, o al menos eso creía. En 1933, mientras Schäfer estudiaba para su doctorado, Hitler fue elegido canciller del Reich y los nazis llegaron al poder. Las políticas raciales del nuevo régimen provocaron el éxodo de muchos judíos, así como de numerosos investigadores científicos. Sin embargo, Schäfer abrazó el nuevo orden y se unió a las cada vez más poderosas SS de Himmler. En la Alemania nazi, esa era la forma en que los jóvenes científicos ambiciosos prosperaban. Fue una decisión muy astuta por parte de Schäfer unirse a las SS en 1933. Tenía ambiciones poco comunes. No solo buscaba un puesto universitario, sino también apoyo para su trabajo como naturalista. Creyó, y con razón, que las SS lo respaldarían. Él mismo afirmó que la política sirve a la ciencia, y la ciencia sirve a la política. Si podía mantener esa ilusión para sí mismo, justificaría y explicaría por qué estaba tan dispuesto a unirse a un movimiento político, ya que le otorgaba la libertad científica para perseguir las investigaciones que consideraba su misión. Sin embargo, Schäfer descubrió desde el principio que la realidad de mezclar política y ciencia era insostenible. Sus meticulosos métodos científicos nunca encajarían con las extrañas teorías de Himmler, basadas en recortes y reordenamientos de mitos. Así, mientras Schäfer se beneficiaba del apoyo oficial de las SS, también sufría su interferencia. La Ahnenerbe le presentó a sus candidatos predilectos para unirse a la expedición al Tíbet. Arqueólogos corruptos, autoproclamados místicos y pseudocientíficos. La Ahnenerbe era una organización curiosa, ya que contaba con algunos científicos genuinos que probablemente se sentían bastante incómodos, pero también con varios excéntricos. Entre ellos se encontraba un individuo llamado Willigut, o Weistor, quien estaba literalmente loco, y sin embargo, Himmler lo consideraba una especie de gurú, un sabio. Personas como Schäfer se horrorizaban al toparse con personajes como Willigut. Uno puede imaginar su reacción pensando, ¿qué hago yo aquí con gente como esta? La pseudociencia era un anatema para el riguroso y ambicioso Schäfer. Arriesgándose a la ira de Himmler, rechazó a los candidatos de la Ahnenerbe. Schäfer fue capaz de resistir parte de la presión más abierta que Himmler ejercía sobre él. También logró mantener su distancia de la Ahnenerbe y mantenerse semi-independiente de todo aquello. La visión de Schäfer era muy diferente y clara. Quería llevar a cabo un estudio científico objetivo del Tíbet, un análisis exhaustivo de su terreno y vida silvestre, de su gente y sus costumbres. Era un enfoque holístico de la ciencia, adelantado a su tiempo. El gran naturalista Charles Darwin tuvo las Islas Galápagos. Ernst Schäfer tendría el Tíbet. Schäfer y otros naturalistas europeos creían que el Himalaya era una especie de punto de origen para muchas, si no todas, las especies del mundo. Por lo tanto, ir al Himalaya, donde se encuentra el Tíbet, era una forma de volver a la fuente, de comprender cómo las especies se desarrollaron y se extendieron por el planeta. Existía la teoría de que el Tíbet era esencialmente como una cascada de especies y que algo interesante estaba sucediendo allí a nivel genético. Schäfer redactó un manifiesto describiendo el tipo de hombres que quería llevar consigo, un equipo ideológicamente homogéneo y saludable, con una camaradería basada en principios militares, en el que cada miembro poseyera, además de un sólido conocimiento de su materia, la mayor versatilidad posible. Schäfer buscaba científicos de verdad, pero seguía jugando un juego político. Himmler exigía que cada científico tuviera una cualificación vital: ser miembro de las SS. En ese periodo había muchos académicos que no eran miembros de las SS, por lo que Schäfer probablemente incluyó a muchos miembros de la organización en parte porque eso confería prestigio y en parte para asegurarse de que Himmler no retirara su patrocinio. Para materializar su visión de una investigación científica pura, el propio Schäfer iría como zoólogo, ornitólogo, botánico y, por supuesto, líder del equipo. Como geólogo del equipo, eligió a Karl Wienert, de 24 años, y como entomólogo a Ernst Krause, de 38 años.
había un miembro de la expedición interesado en los insectos tibetanos, las mariposas y demás. Otro miembro tomaba meticulosamente lecturas geomagnéticas en diferentes puntos a través del Himalaya. No creo que se pueda decir que exista un coleccionista de mariposas nazi o que haya algo político en el geomagnetismo. Sin embargo, Schaefer no podía ignorar la búsqueda de Himmler de pruebas de una antigua invasión nórdica en el Tíbet. Por ello, aceptó a un candidato de la Ahnenerbe en su equipo, el antropólogo de 26 años, Bruno Beger. Al hablar de Bruno Beger, el antropólogo de la expedición, nos encontramos ante un proyecto de investigación político-científico, cuyo objetivo era investigar las conexiones entre los pueblos del Himalaya y los europeos. La especialidad de Beger era descifrar la herencia racial de una persona. Había sido entrenado para hacerlo midiendo a la gente. La forma del cráneo y los rasgos faciales eran considerados por los antropólogos raciales como particularmente importantes para diferenciar lo que veían como la raza aria superior de las razas inferiores. Bruno Beger había realizado investigaciones sobre teorías raciales y, en particular, sobre la mezcla racial. Había trabajado con Hans Günther, una figura muy famosa e influyente entre los científicos raciales del Tercer Reich. Schaefer se dio cuenta de que la antropología racial era esencial para el éxito de su expedición. Necesitaba a Beger. Él era la única persona que podría encontrar las pruebas que Himmler le había pedido. En ese momento, tanto Beger como Schaefer creían firmemente en muchas de las ideas que circulaban en la Alemania nacionalsocialista. Se veían a sí mismos principalmente como científicos y proyectaban sus futuras carreras en ese campo. El problema, por supuesto, era que en la Alemania nazi la ciencia y la política estaban muy estrechamente vinculadas. No se podía tener ciencia sin política. Himmler creía que producirían suficientes pruebas para justificar la expedición en sí, y esto se sumaría a su sueño de recrear una cultura alemana directamente vinculada al pasado ario. Schaefer ya tenía su equipo formado. Después de un año de preparación, estaba listo para liderar su expedición al Tíbet. Pero su momento no podría haber sido peor. Para la primavera de 1938, Europa estaba en plena agitación política. La maquinaria de guerra alemana se estaba poniendo en marcha. Los nazis habían reocupado Renania, arrebatada a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial, y ahora marchaban sobre la Austria de habla alemana, los primeros pasos hacia una gran Alemania. La situación internacional no detuvo la expedición de Schaefer, que partió de Berlín el 19 de abril de 1938. Sin embargo, sí podría impedirle llegar al Tíbet. La guerra en Asia dejó a Schaefer con una única ruta posible hacia el Tíbet, a través de la India, y esto lo puso en conflicto directo con el Imperio Británico. El Tíbet era un país nominalmente independiente, gobernado en ausencia del joven Dalai Lama por un regente y un consejo de ministros. Los británicos se aseguraron de ser los únicos europeos a los que se les permitía asesorar al gobierno tibetano. En ese momento, los británicos no estaban muy dispuestos a permitir que Schaefer entrara en el Tíbet. Sin embargo, esto no era del todo inusual. Los británicos nunca habían sido particularmente entusiastas en permitir expediciones extranjeras al Tíbet. El propio gobierno tibetano tampoco solía estar muy dispuesto a permitir la entrada a nadie que no fueran los británicos. A pesar de todo, Schaefer navegó a través del Canal de Suez hacia la India. En esta delicada situación, restó importancia al apoyo de las SS a su expedición para evitar antagonizar a los británicos. Pero un periódico nazi publicó un artículo elogioso que celebraba las gloriosas conexiones de la expedición con las SS. Antes incluso de que Schaefer llegara, los periódicos británicos e indios estallaron con titulares que gritaban «Agente de la Gestapo en la India». Fueron acusados de ser espías alemanes. Fue un desastre para Schaefer. Las autoridades británicas ni siquiera le dieron permiso a la expedición alemana para entrar en la India. La preciosa expedición que Schaefer había preparado toda su vida había terminado antes de empezar. Una vez más, el apoyo personal de Himmler fue crucial. Escribió una amarga carta de queja a Gran Bretaña, que fue leída por el primer ministro británico Neville Chamberlain. «Usted sabe que hasta ahora», decía la carta, «mi actitud hacia cada inglés que ha venido a Alemania ha sido enteramente amistosa.
Por esa razón, estoy aún más asombrado de que los ingleses traten a uno de mis hombres de una manera brusca, hiriente y hostil. No puedo imaginar que las autoridades sean tan estúpidas como para ver en el científico Dr. Schaefer, oficialmente enviado por mí, a un espía. A pesar del creciente ritmo de la maquinaria de guerra de la Alemania nazi, Gran Bretaña todavía intentaba apaciguar a Hitler. Así que, tras la intervención de Himmler, los británicos cedieron. Apaciguamiento era la palabra clave de la época. Creo que Gran Bretaña había aceptado que evitar la guerra era la principal consideración y, por lo tanto, deseaba mantener relaciones amistosas con Alemania en la medida de lo posible. Los británicos finalmente dieron permiso a Schaefer para adentrarse en el norte de la India y explorar la remota provincia de Sikkim. Sin embargo, se le prohibió expresamente entrar en el Tíbet sin un permiso oficial. Schaefer no era un hombre que aceptara un no por respuesta, pero tuvo que conformarse con lo que pudo conseguir, por el momento. Una vez en Sikkim, Schaefer amplió su operación contratando porteadores y caballos de carga y comprando alimentos y equipo. A pesar de tener prohibida la entrada al Tíbet, Schaefer también contrató a hablantes de tibetano. Lo más cerca posible de la frontera con el Tíbet, Schaefer puso a su equipo a trabajar en sus diversas investigaciones científicas, recopilando datos para su estudio y también para la búsqueda de Himmler de rasgos europeos que, según él, vincularían racialmente al pueblo alemán con la superraza atlante. Sikkim se convirtió en un lugar de gran interés para Weger. Hay muchas personas en el norte de la India que descienden de tibetanos, por lo que Weger tenía mucho material con el que empezar. Para un antropólogo y etnólogo como él, las razas de esta remota zona eran fascinantes. Como señaló Schaefer, casi todas estas tribus fragmentadas han conservado sus propias culturas y sus propios idiomas, y se distinguen por características raciales bien marcadas. Weger realizó mediciones meticulosas, comparó el color de los ojos con una carta de colores y el color del cabello con muestras graduadas. Ningún detalle era demasiado pequeño u oscuro para que su equipo especializado no pudiera medirlo. Había traído una vasta gama de instrumentos científicos que podían pedirse por catálogo en el Tercer Reich. Un instrumento particularmente extravagante que trajo fue uno diseñado para medir la curvatura de las uñas, por ejemplo. Los antropólogos raciales medían la identidad y el estatus racial en la forma del esqueleto y, en particular, del cráneo. El índice cefálico era la relación entre la anchura y la profundidad de la cabeza. Una cabeza larga y estrecha de tipo teutónico indicaba ascendencia del norte de Europa. Mediría la proporción entre la frente y la nariz, la distancia entre las cejas y todo tipo de mediciones muy intrincadas. Y aunque ahora parezca bastante rudimentario, en cierto modo, estaba midiendo la herencia genética. Si pudieran demostrar mediante mediciones físicas de la cabeza y el rostro que, de hecho, los tibetanos tenían un vínculo físico directo con los alemanes modernos, entonces se establecería la conexión entre la noción del superhombre asentado en el Shangri-La del Tíbet y la Alemania moderna. Las mediciones expertas de Weger sobre los pueblos de Sikkim, de baja estatura, piel oscura y cabello negro, tendrían dificultades para encontrar pruebas de la fantasía de Himmler sobre los superhumanos conquistadores del Tíbet, rubios y de ojos azules. Himmler quería evidencia de una estirpe dominante. En su mente, estos formarían naturalmente la clase alta, la élite gobernante tibetana. Estaba particularmente interesado en los aristócratas tibetanos en Lhasa y quería encontrar una conexión entre la élite tibetana y los pueblos nórdicos. Pero los británicos habían condenado a Schaefer a languidecer en Sikkim. A medida que las semanas se convertían en meses, se dio cuenta de que su expedición estaba condenada al fracaso si no podían cruzar la frontera tibetana. Escribió en su diario: «Estamos en la frontera del Tíbet. Es el reino de nuestro anhelo más poderoso. Allá arriba, no muy lejos, está el paso fronterizo». La frontera obsesionaba la imaginación de Schaefer. No había nada físico que se lo impidiera. No hay guardias ni centinelas, ni barreras ni puertas. En esa solitaria altitud solo hay un oboe, un montón de piedras envueltas en banderas de oración. Schaefer, desesperado, incluso consideraba cruzar la frontera a escondidas. Si lo hacía, se arriesgaba a más titulares antinazis perjudiciales y a un incidente internacional, pero si no lo hacía,
se enfrentaría a la furia de Himmler. Nadie en la expedición quería volver a Alemania sin haber llegado al Tíbet, así que para Schaeffer este era un momento de crisis. Había organizado una expedición masiva, invirtiendo un gran esfuerzo personal en todo ello. De alguna manera, tenía que cruzar el Himalaya. De lo contrario, perdería prestigio en Alemania. No quería ser humillado. Schaeffer se sentía dividido. Se sentía obligado por su honor a resistir la tentación. Le he prometido al virrey no cruzar la frontera tibetana sin permiso oficial, y como alemán, no estoy dispuesto a romper una promesa. Pero, ¿qué significaba permiso oficial? Schaeffer buscaba una manera de escabullirse de su promesa a los británicos, y tuvo suerte. Un día, Weger observó a un tibetano bastante bien vestido que pasaba a caballo por el campamento. Registró el evento en su diario. De repente apareció un tibetano. Mi siguiente pensamiento es medirlo. Entonces nuestro traductor nativo nos susurra que se trata de un alto funcionario. Era un importante consejero de un hombre influyente, Tering Raja, un príncipe tibetano que gobernaba la provincia justo al otro lado de la frontera prohibida. Schaeffer aprovechó la oportunidad para congraciarse con la clase gobernante tibetana. Esta ofensiva de encanto podría ser su primer paso en el camino hacia Lhasa. El equipo tuvo un buen comienzo, observando los protocolos tibetanos mientras servían el té. Dieron a entender que Schaeffer era un líder grande y poderoso. Schaeffer, a su vez, habló de su amor por el Tíbet y de cómo anhelaba ver Lhasa. Y colmaron a su distinguido invitado de regalos. Schaeffer le entregó una carta de súplica en tibetano para que se la llevara a su señor, Tering Raja. Esperaba que el príncipe pudiera interceder ante el consejo gobernante para que le permitieran entrar en el Tíbet. Era una esperanza escasa, y todo lo que Schaeffer podía hacer era esperar. Mientras el verano de 1938 daba paso al otoño, Schaeffer permanecía aislado en la frontera entre la India y el Tíbet. Parecía que los británicos habían ganado. Estaba atrapado. Entonces, después de 5 meses de espera, llegó una carta desde Lhasa. Al Herr Dr. Schaeffer alemán, maestro de ciencias. Primero, el consejo gobernante declaraba que el Tíbet estaba prohibido para siempre a los extranjeros, pero luego, la carta adoptó un tono más amigable. Sin embargo, de su carta se desprende que su intención es solo de amistad y de ver la Tierra Santa y sus instituciones religiosas. Finalmente, el traductor leyó la noticia que pensaron que nunca llegaría. Le concedemos permiso para entrar en Lhasa y permanecer allí durante 14 días. La euforia fue indescriptible. Los 5 científicos alemanes fueron invitados por el Consejo Gobernante tibetano a visitar Lhasa durante 2 semanas. Schaeffer había logrado eludir su promesa a los británicos. Aquí estaba el tan anhelado permiso oficial. Fue algo espectacular conseguir que estos científicos alemanes entraran en Lhasa. Entrar en Lhasa fue un gran golpe de propaganda para la Alemania nazi, especialmente porque los nazis, en ese momento, hacían mucho hincapié en el hecho de que los alemanes supuestamente podían tratar con los pueblos no europeos mejor que los británicos. Con la noticia de la histórica invitación, Himmler ascendió a todo el equipo, Schaeffer al rango de Hauptsturmführer, un capitán de las SS. El 19 de enero de 1939, Schaeffer vio el vasto palacio de Potala del Dalai Lama dominando Lhasa. Fue una ocasión histórica. Eran los primeros alemanes en entrar en la ciudad santa. El gobierno tibetano había invitado oficialmente a Schaeffer, por lo que esperaba una gran bienvenida, pero solo un único funcionario los recibió. Un representante británico en Lhasa había intervenido y cambiado la opinión del Consejo Gobernante. El gran éxito de Schaeffer pronto se convertiría en un fracaso abyecto si los nobles de Lhasa ignoraban su expedición. Ahora, el político Schaeffer se puso a trabajar. Mostrando la debida deferencia, prodigó los mejores regalos a los ministros y a la nobleza de Lhasa. Lo que Schaeffer hizo en Lhasa tuvo, sin duda, un componente político considerable. Estaba tratando de establecer relaciones amistosas con el gobierno tibetano. Hasta ese momento, el gobierno tibetano solo había tratado realmente con el gobierno británico. Schaeffer prestó especial atención al regente, Reting Rinpoche, el gobernante del Tíbet.
Schaefer descubrió que tenía una ventaja única sobre los británicos para acercarse a los tibetanos. Alemania y el Tíbet, les dijo, compartían un vínculo común, la esvástica. Durante siglos, los tibetanos habían considerado este antiguo símbolo como una señal de buena fortuna y permanencia. Schaefer regaló emblemas nazis, explicando a sus anfitriones lo venerado que era el símbolo en Alemania. Los tibetanos quedaron encantados, sin saber que en Europa, en ese mismo momento, la esvástica era un símbolo de opresión y violencia. Con este engaño, Schaefer logró otro gran golpe político. El regente más tarde envió una carta a Hitler, dirigiéndose a él como el rey alemán, y solicitó un mayor contacto y relaciones amistosas entre Alemania y el Tíbet. A Su Majestad Adolf Hitler tengo el placer de comunicarle que al doctor Schaefer y su grupo, que son los primeros alemanes en visitar el Tíbet, se les ha permitido la entrada sin ninguna objeción y se les ha prestado toda la asistencia necesaria a su llegada. Gracias al acceso de Schaefer, el Consejo Gobernante otorgó a los alemanes una libertad sin precedentes para filmar Lhasa, sus monasterios y su entorno medieval. Schaefer y su equipo documentaron las exóticas calles y mercados con su rica variedad de alimentos, telas y joyas. Pero la investigación personal de Schaefer estaba sufriendo. La maravillosa carta de Lhasa también había impuesto una terrible condición que golpeaba el corazón mismo de la razón por la que Schaefer estaba en el Tíbet: la caza. Fue un duro golpe. Schaefer había viajado medio mundo solo para que se le prohibiera recolectar vida silvestre para su propia investigación. Bueno, no del todo. Schaefer logró cazar, pero de forma discreta, principalmente con una catapulta y solo con una bala ocasional, cuando nadie estaba cerca. Schaefer, por supuesto, eludió algunas de las condiciones, aunque no de una manera muy ostentosa. El trabajo de Weger también sufrió un grave revés. Durante el colorido festival de Año Nuevo, mientras Schaefer y el equipo filmaban las magníficas danzas y desfiles, se acercaron demasiado con sus cámaras y fueron apedreados y heridos por monjes enojados. Después de eso, el trabajo de Weger de medir a la gente fue considerado por el equipo como provocador y temerario. Un frustrado Weger vio cómo una extraordinaria variedad de personas se le escapaba de las manos. Monjes de cabeza rapada con túnicas de color rojo oscuro, robustos pastores de yaks vestidos con pesadas pieles de oveja, delicados funcionarios con brillantes chubas y lo que describió como mucha gente hermosa y alta con rasgos regulares. No pudo recopilar ningún dato fisiológico concreto que pudiera satisfacer la búsqueda de Himmler. Sin embargo, mientras la expedición científica estaba estancada, los alemanes seguían siendo grandes amigos de la región. Extendió la estancia de la expedición de 2 semanas a 2 meses. Schaefer había dejado de lado a los británicos, para gran molestia de estos. A los británicos les preocupaba en parte que Schaefer pudiera avivar el sentimiento antibritánico en el Tíbet. De hecho, esto se convirtió en un problema cada vez mayor a lo largo de 1939, a medida que la política de apaciguamiento en Europa comenzaba a fracasar. En septiembre de 1938, en un espíritu de apaciguamiento, los británicos habían negociado el Acuerdo de Múnich y permitido que la Alemania nazi ocupara los Sudetes, de mayoría germanohablante, entonces parte de Checoslovaquia. Pero 2 meses después llegó la Kristallnacht, una noche de violencia por parte de las camisas pardas y civiles que dejó 91 judíos muertos y 30.000 en campos de concentración. La verdadera naturaleza del nazismo había sido revelada. El tiempo del apaciguamiento había terminado. Los alemanes todavía gozaban de la aprobación oficial. A su equipo se le permitió salir de Lhasa para explorar los lugares más sagrados del Tíbet, incluso ante los británicos. Pero mientras exploraban el sagrado valle de Yarlung, al este de Lhasa, comenzaron a recibir mensajes instándolos a regresar a Alemania. Schaefer estaba ansioso por quedarse y explorar áreas que no habían sido exploradas por muchas otras personas, solo para hacer su expedición especial, para poder utilizar lo que estaba haciendo para obtener fama en Alemania. Una guerra europea parecía cada vez más probable, incluso inevitable. Si esperaban mucho más, corrían el riesgo de ser internados por los británicos como extranjeros enemigos. La expedición se estaba quedando sin tiempo. Para marzo de 1939, la Alemania nazi se había expandido nuevamente hacia el este para ocupar Bohemia y Moravia.
pero Gran Bretaña tenía un pacto de asistencia mutua con Polonia, y cualquier avance alemán adicional en Polonia no podría ser ignorado tan fácilmente. Europa estaba al borde de la guerra. Incluso el efervescente Schaefer se estaba volviendo cada vez más ansioso por las intenciones británicas y comenzó a temer ser arrestado y detenido en la India. Weger informó que en el verano de 1939, Schaefer recibió una carta de su padre y quedó tan profundamente afectado que desapareció durante 1 hora. Su padre señaló que se avecinaba una guerra y le dijo a su hijo: «Si yo fuera tú, aprovecharía lo que tienes y regresaría». Si Schaefer quería tener la oportunidad de llevar todas sus muestras, especímenes y datos de vuelta a Alemania y hacer algo con ellos y hacerse un nombre, realmente necesitaba irse antes de que estallara la guerra. Weger escribió que a él y a los demás también se les advertía claro el dominio alemán en la región. El valor propagandístico de la expedición fue definitivamente mayor que su valor científico. Himmler ciertamente estaba encantado con el resultado, estrechando las manos de los miembros de la expedición en el aeropuerto. Apenas 27 días después, la Alemania nazi, fatalmente comprometida con su política de dominación territorial y racial, invadió Polonia. Comenzó la Segunda Guerra Mundial. Schaefer aún no había cumplido los 30 años cuando regresó a Alemania como un héroe nacional. Pero, ¿qué había logrado realmente su extraordinaria expedición al Tíbet? La visión científica personal de Schaefer quedó en nada. La mayor parte de la enorme cantidad de datos que su equipo de científicos cuidadosamente seleccionados recopiló permaneció sin examinar y luego se perdió en el tumulto de la guerra. ¿Y qué hay de la prueba de la superraza de la Atlántida? Parece que Himmler se había equivocado de personas. Ciertamente se había equivocado de pregunta. Incluso el antropólogo racial Bruno Weger había encontrado difícil de aceptar la idea de la Atlántida nórdica. Weger estaba tratando de averiguar qué tipo de mezcla racial había en el Tíbet. No creo que la investigación de Weger fuera tan grandiosa como para creer que la raza nórdica había cambiado toda la historia de Asia. Bruno Weger dijo que cuando se reunían alrededor de la hoguera en el norte de la India o en el Tíbet, recordaban algunas de las opiniones más extrañas de Himmler y se reían de ellas. Pero estos hombres, como científicos de las SS, estaban apoyando la ideología nazi, trabajando con un hombre cuyos crímenes iban más allá de lo imaginable. Heinrich Himmler, no lo olvidemos, fue un burócrata supereficiente que creó un estado dentro de otro estado que llevó a cabo el peor genocidio de la historia humana. Así que no deberíamos reducirlo a un excéntrico o un maniático. Himmler, para evitar ser juzgado por sus crímenes y la muerte por ahorcamiento, se suicidó después de la guerra. En febrero de 1943, Weger fue enviado a Auschwitz para hacer máscaras faciales de los prisioneros. Poco después, 109 judíos con los que había trabajado fueron gaseados para un infame proyecto nazi, la colección de cráneos judíos. En 1971, Weger fue juzgado y condenado como cómplice de asesinato. Recibió una sentencia suspendida de 3 años. Después de la guerra, la brillante carrera de Schaefer se evaporó. Aceptó un trabajo creando un parque de vida silvestre en Venezuela, uno de los santuarios para nazis en América del Sur. La vida de Schaefer quedó marcada por su pertenencia a las SS y su estrecha asociación con el malvado Heinrich Himmler. La región de los lagos de Salzkammergut, en Austria, es conocida como el basurero del diablo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se extendieron los rumores de que los nazis vinieron aquí para ocultar el oro saqueado de Europa. El oro engrasaba la maquinaria de guerra de Hitler. El oro era esencial para Hitler. A medida que los aliados se acercaban, los nazis comenzaron a esconder su botín donde podían. Los vi arrojar las cajas al lago. Y hay un lago tan profundo y tan remoto que se dice que fue el lugar de vertido favorito de los nazis. El lago Toplitz. Las historias de lo que se ha denominado el Dorado de los nazis han obsesionado a los cazadores de tesoros durante los últimos 70 años. El hombre deja de pensar lógicamente cuando se trata de oro. Cuando un equipo de buzos exploró el lago Toplitz por primera vez, en el monitor pude ver que había algo allí. No descubrieron oro, sino algo igualmente extraordinario. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba en su búnker, incapaz de aceptar la derrota. Pero la mayoría de los nazis sabían que el juego había terminado.
Era hora de empezar a ocultar las pruebas de sus crímenes. Se ordenó a una unidad de oficiales de las SS que transportara cajas a la región de los lagos de Salzkammergut en los Alpes austriacos. Pero su misión se detuvo. La carretera no llegaba hasta el lago al que se les había ordenado llegar. Necesitaban un transporte alternativo para llevar su carga secreta a su destino, el lago Toplitz. Ida Weissenbacher tenía 21 años cuando las SS despertaron a su abuelo, exigiendo su ayuda. A las 5 de la mañana llamaron, y enseguida estaban en la puerta, los dos hombres de las SS. Necesitaban un caballo y un carro para llegar al lago Toplitz. Y entonces mi abuelo dijo, «Eso no es posible, los caballos aún no han comido». «No, necesitaban el caballo y el carro. Era muy importante. Tienes que enganchar los caballos». «Ida». Ida Weissenbacher temía por su vida y rápidamente siguió las instrucciones. Dijeron que tenía que hacerse rápido. Las cajas tienen que ir al lago Toplitz. Pero Ida notó algo que la desconcertó. Las cajas no eran todas iguales. Había unas pesadas y otras ligeras. Eran diferentes, grandes y pequeñas. Las pequeñas eran pesadas, muy pesadas. Ida preguntó qué había en las cajas pesadas, pero se encontró con un silencio sepulcral. El hombre de las SS que vino conmigo no reveló nada. Le pregunté de dónde era. No me dijo nada. Todo era muy estricto. Todo tenía que desaparecer en el más absoluto secreto. Ida hizo el viaje 3 veces, y cuando llegaron al lago por segunda vez, presenció algo extraño. Cuando volví con la segunda carga, los vi arrojando las cajas al lago. No se dio cuenta en ese momento, pero lo que Ida Weissenbacher presenció pudo haber sido uno de los actos finales del mayor atraco a un banco de la historia. La magnitud del robo de los tesoros de Europa por parte de los nazis fue asombrosa. El saqueo de Europa fue, desde el principio, parte del plan de guerra nazi. Su idea era recolectar todo lo que fuera valioso en toda Europa. Los nazis saquearon los museos y las colecciones privadas de los países recién ocupados en busca de obras de arte de valor incalculable. Hitler era un aficionado al arte y estaba fascinado por los tesoros artísticos. Coleccionaba objetos, intentaba apoderarse de pinturas antiguas, estatuas antiguas de pintores y artistas famosos. El lugarteniente de Hitler, jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, amasó personalmente una vasta colección de arte y oro saqueado que le enviaban desde toda la Europa ocupada, estimada en un valor de 200 millones de dólares. Pero desde el principio, lo que los nazis más deseaban era el oro. Lingotes de oro que pudieran almacenarse en bóvedas de bancos y cambiarse por divisas extranjeras cuando fuera necesario. Comenzó en 1938 con la ocupación de Austria. Tomaron las reservas nacionales de Austria en el momento en que entraron en Viena. Continuaron en Checoslovaquia y siguieron adelante, porque lo que los nazis, por supuesto, necesitaban era oro. Los nazis robaron 2,5 millones de dólares en oro de Checoslovaquia, 200 millones de dólares en oro de Francia y Bélgica, y más tarde en la guerra, 30 millones de dólares de Hungría y 100 millones de dólares de Italia. Los nazis robaron el oro de las reservas de los países que conquistaron. El oro era esencial para Hitler. Todo el mundo tiene la idea mítica de que Hitler y Alemania nadaban en dinero, como ahora. Pero de hecho, Alemania no tenía suficiente comida para alimentar a su pueblo. En total, Berlín acumuló 500 millones de dólares en oro extranjero, el equivalente a más de 36.000 millones de dólares en dinero de hoy. El oro alimentaba la maquinaria de guerra nazi. Fundían el oro, lo estampaban con sellos falsos como si procediera de la Casa de la Moneda de Prusia y lo enviaban a Zúrich, donde los suizos les daban divisas a cambio. Los bancos suizos se convirtieron en cómplices del robo de oro de Europa por parte de los nazis. Un grupo de investigación estadounidense determinó que de los 400 millones de dólares, que era mucho dinero entonces, hace 50 años, de los 400 millones que se enviaron a Suiza desde Alemania, 300 millones eran robados. Hay una razón por la que los nazis nunca atacaron Suiza. Era su centro bancario. Era su forma de asegurar sus tesoros, pero también su lugar para comerciar con todo tipo de países extranjeros. Los estadounidenses y los aliados rogaron a los suizos que dejaran de aceptar el oro y se negaron. Continuaron aceptando oro hasta 1945, cuando los alemanes ya habían perdido más o menos la guerra. Pero solo había una cantidad limitada de oro en los bancos de Europa,
que Hitler y sus ejércitos podían robar. Se ordenó a las SS que encontraran fuentes alternativas. Empezaron a quedarse sin oro, así que, ¿qué hicieron? Cometieron, como sabemos, este terrible crimen de guerra. Antes de que los judíos fueran asesinados en Auschwitz, les arrancaban el oro de la boca y lo fundían en lingotes. Las SS despojaron a las víctimas de los campos de concentración de un estimado de 70 millones de dólares en dientes de oro y joyas. Pero para 1945, mientras los aliados avanzaban hacia Alemania, algunos nazis comenzaron a considerar lo impensable. ¿Y si perdían? ¿A dónde irían? ¿Y qué harían con su oro robado? Los alemanes guardaron estos lingotes de oro y otros tesoros robados, particularmente arte, fuera del alcance de cualquiera que pudiera apoderarse de ellos. El oro nazi estaba bajo amenaza. Hitler ordenó a las SS que hicieran desaparecer las reservas de Berlín. Comenzaron a trasladar objetos, a mover tesoros, a llevar el oro a depósitos subterráneos en las montañas. Pero los estadounidenses se enteraron de las órdenes de Hitler. El 4 de abril de 1945 entraron en la ciudad alemana de Merkers y descubrieron un vasto tesoro en una mina de sal abandonada. Más de 8.000 lingotes de oro, por valor de 240 millones de dólares. Las 100 toneladas de lingotes de oro representaban la mayor parte de la reserva de Alemania. No podían creer lo que veían. Estaban simplemente cegados por la increíble cantidad de oro que había allí empaquetado. No era solo oro, sino más de 1.000 millones de marcos alemanes, millones en divisas extranjeras y 400 toneladas de obras de arte de valor incalculable. Pero era solo una parte del botín robado. Los aliados sabían que los nazis estaban huyendo y buscando esconderse. Uno de los mejores lugares para hacerlo era Austria, y específicamente las montañas de Austria y el Salzkammergut. En secreto, los nazis enviaron trenes de mercancías hacia el sur con la esperanza de evadir a los estadounidenses que se acercaban desde el oeste y a los rusos desde el este. Cuando esos trenes llegaron al Salzkammergut, estaban repletos hasta arriba de todo tipo de tesoros: oro, objetos de valor, pinturas. Todo lo que los nazis pudieron conseguir antes de tener que huir. Algunos de los generales más importantes de Hitler huyeron con su botín, incluido el segundo al mando de las SS, Ernst Kaltenbrunner. Kaltenbrunner, este criminal de alto rango de las SS, tomó las cosas que había coleccionado durante los años de su carrera y las trajo de vuelta aquí, al Salzkammergut. Kaltenbrunner se refugió en esta casa junto al lago Attersee, a 16 millas del lago Toplitz. Intentó contactar a los estadounidenses porque tenía planes de hacer una paz por separado con ellos. Pero cuando sus propuestas de negociación fueron rechazadas, Kaltenbrunner huyó, no sin antes enterrar su botín. Cuando Kaltenbrunner finalmente abandonó el Salzkammergut e intentó escapar, lo que dejó atrás y lo que se encontró fue oro en su jardín. Simplemente tomó cajas llenas de oro y las escondió en su jardín, y esas fueron desenterradas en las primeras semanas después de la guerra. Pero no era solo Kaltenbrunner quien enterraba oro. En el sur de Austria, los soldados estadounidenses descubrieron más de 700 lingotes de oro nazis enterrados en un agujero poco profundo en el suelo, y las historias de oro nazi escondido comenzaron a extenderse por todo el Salzkammergut. Hay testigos presenciales que hablan de nazis famosos, como Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, que vinieron aquí en los últimos días de la guerra, llegando al Salzkammergut, junto con unos 15 oficiales en motocicletas con sidecar, y que estaban llenos de cajas con objetos de valor y oro, y que subieron a las montañas y no volvieron. Pero la mayoría de los rumores se centraban en un lago, el mismo lago en el que Ida Weissenbacher había presenciado cómo se arrojaban cajas, el lago Toplitz. Toplitz es un fenómeno geológico absolutamente fascinante. Es un lago largo, un barranco que se ha llenado, tan profundo como el Big Ben, varios cientos de pies. Los nazis sabían todo sobre el lago Toplitz. La villa de vacaciones de Joseph Goebbels estaba cerca. Debido a sus 103 metros de profundidad y su ubicación remota, desde 1943 se había utilizado como estación de pruebas navales. En sus aguas oscuras, los nazis experimentaron con explosivos submarinos y submarinos,
probándolos a diferentes profundidades. Dispararon torpedos desde debajo del agua hacia la montaña junto al lago, abriendo grandes cavidades en sus paredes de cañón. Los alemanes lo utilizaron para probar nuevos misiles submarinos. Probaron un misil submarino que finalmente se convirtió en el misil Polaris. Así que hay mucha chatarra en el fondo de ese lago. Munición usada, Dios sabe qué más. El lago Toplitz fue considerado por el alto mando de las SS como un lugar ideal para hundir el tesoro nazi y evitar que los aliados se apoderaran de él. Y un día, cuando las cosas mejoraran, volverían a recuperarlo. La testigo presencial, Ida Weissenbacher, todavía vive a solo un par de millas del lago Toplitz y recuerda el día en que llegaron las SS. Es la misma casa en la que vivía de joven cuando le ordenaron que les ayudara a transportar cajas pesadas al lago. Dije, «¿Estás loco? ¿Por qué las tirarías al lago?» No, tenían que ir dentro. Eran algo que ya no pertenecía a este lugar. Pero qué había exactamente en las cajas pesadas no lo sabía. ¿Podrían haber contenido el oro nazi desaparecido? Una semana después de que las SS arrojaran su carga en el lago Toplitz, el 8 de mayo de 1945, los nazis se rindieron. Las naciones aliadas celebraron la victoria. Pero, ¿dónde estaba todo el oro nazi desaparecido? Después de la guerra, a medida que pasaban los años, las historias de lo que se arrojó al lago Toplitz crecieron y crecieron. Debido a lo que Ida había visto y a los informes de oro enterrado que se desenterraba, todo el mundo parecía convencido de que debía haber oro en el fondo del lago. En la década de 1950, el joven local Gerhard Sauner creció con las historias del tesoro enterrado en Toplitz. De niños descubrimos muchas cosas que se arrojaron al lago después de la guerra. Pasé por estos lugares cientos de veces, y con los dedos rebuscas en el limo. Por aquí vivía un pez gordo nazi y por allá otro, y en los lagos junto a los que vivían podías encontrar cosas. En los años de la posguerra, buzos aficionados intentaron llegar al lecho del lago Toplitz para recuperar su tesoro nazi. Pero Toplitz es un lago muy inusual. No hay oxígeno por debajo de los 20 metros, por lo que nada se descompone. Con sus orillas empinadas y boscosas, los árboles caen y forman un falso fondo de troncos flotantes, bajo el cual, si te quedas atrapado, a menudo no hay forma de volver a la superficie. 2 científicos alemanes que habían trabajado en la estación naval de los nazis durante la guerra se ahogaron cuando intentaron llegar al fondo de Toplitz. Sus muertes solo aumentaron los rumores sobre lo que se escondía en el lago. Ahora, la gente decía que el lago estaba maldito. A finales de la década de 1950, las historias de oro arrojado al lago Toplitz resultaron irresistibles para un periodista. Trabajando en la revista de mayor venta de Alemania, Der Stern, el reportero de investigación Wolfgang Lurde había llegado a la cima de su profesión. En aquellos días, siempre tenías que ser el primero en llegar y volver con una foto y una historia para la revista. Y era duro tener que ser el primero todo el tiempo. Te agota. Incluso tenía un avión a mi disposición. Lurde reconstruyó minuciosamente la historia de lo que sucedió en el lago Toplitz, recopilando información de documentos nazis, rumores locales e incluso las confesiones de exgenerales nazis en América del Sur. Al principio, no sabía nada del oro. Solo me topé con ello cuando investigué después cómo habían sucedido las cosas. Basándose en lo que había descubierto, Lurde persuadió a sus editores para que financiaran la primera exploración a gran escala de Toplitz, con la premisa de que podría conseguir la primicia de la década, y ayudó que Wolfgang Lurde no fuera solo un periodista. Estuve en la Marina, fui oficial naval durante la guerra, así que sabía cómo operar bajo el agua. Toplitz se alimenta de un lago más pequeño situado más arriba y desemboca en un lago más grande situado más abajo, lo que le confiere una secuencia de corrientes únicas pero peligrosas. Lurde tuvo que establecer exactamente cómo podría navegar por los precarios movimientos del lago hasta el fondo, a 103 metros de profundidad. Tuve que calcular con qué velocidad y a qué nivel se movería el lago. Lo hice en el invierno del 58 por primera vez. El lago todavía estaba congelado y empezaba a derretirse, y de esta manera se puede ver exactamente cómo se desarrollan las corrientes de Toplitz. E incluso si lograba descifrar las corrientes, llevar lo que fuera que estuviera allí abajo a la superficie presentaba otro conjunto de problemas.
Lourdes adaptó la tecnología que había utilizado en la infantería de marina. Hice los cálculos y luego construimos una pinza. Habíamos construido la pinza de tal manera que se abre cuando baja, y luego había que tirar de una cuerda para que se cerrara cuando estuviera abajo, y cuando estuviera cerrada subiríamos la caja. Se aprende mucho en la marina. D'Estaing encargó una flota de furgonetas BWB Dormobile para transportar a Lourdes y a su equipo de buzos, fotógrafos y escritores a Austria, pero era, en gran medida, la historia de Lourdes. Él dirigiría la exploración y escribiría informes diarios a medida que avanzaba. Lourdes acopló a la pinza de agarre luces y una cámara que transmitirían imágenes a la tripulación en la superficie. Con la información que había obtenido de los lugareños y de ex-nazis, Lourdes tenía una buena idea de dónde se había hundido el supuesto oro. Usando mis cálculos, bajamos la pinza de agarre hasta los 100 metros de profundidad del lago. Escanearon todo el lago durante 2 semanas y no encontraron nada. Pero Lourdes estaba decidido, y justo cuando estaban a punto de rendirse, le dijo a su equipo que debían continuar en la oscuridad. Buscamos un poco más por la noche con la cámara en el lecho del lago. Al principio no encontramos nada, pero entonces a través del cable en el monitor pude ver que había algo allí. Hacia las 11 de la noche vimos una caja. El equipo de Lourdes apenas podía contener su emoción. ¿Habían encontrado el oro nazi desaparecido? La cámara iluminó la caja. Luego vino la pinza de agarre y la recogió. Cuando estaba a 2 o 3 metros de la superficie, me detuve. De lo contrario, la caja se habría detenido. Si dejaban caer la caja, la historia de Lourdes se hundiría con ella. No iba a correr ese riesgo. Me sumergí, até unas cuerdas bajo el agua y las envolví alrededor de la caja. Luego volví a la superficie y les di la cuerda. Pero cuando llevaron la caja a la superficie, nadie estaba seguro de lo que había dentro. A la mañana siguiente, los medios de comunicación de todo el mundo esperaban con gran expectación. Entre la multitud se encontraba el joven local Gerhard Sauner, que todavía recuerda el día que cambió su vida. Para nosotros fue sensacional. Todos fuimos al lago Toplitz con nuestros padres para presenciar el rescate de este tesoro. Esto fue una gran motivación para mí. Tenía que bajar allí. Pero no eran solo Sauner y su familia quienes estaban en vilo por ver qué había en la caja recuperada por Lourdes. La policía, el público, 80 o 90 personas. Era un tumulto. Entonces subimos la caja. La caja se abrió de golpe, pero no había oro dentro. Para asombro de la multitud, el equipo de Stern no había encontrado oro, sino millones y millones de billetes de banco británicos impecables. Los subimos y después de 16 o 17 cajas pensamos, esto no tiene sentido, dejemos todo abajo y abramos las tapas bajo el agua para ver si es oro. Pero solo eran billetes. Era el comienzo de un misterio completamente nuevo. ¿Qué eran esas libras y por qué las habían hundido en el lago Toplitz? El misterio se profundizó cuando se reveló que las libras no eran exactamente lo que parecían. El lago Toplitz en Austria y el final de una larga búsqueda que durante años desconcertó a Scotland Yard y a la Policía Internacional. Allá abajo, en el fondo del lago, hay cajas de planchas de impresión y billetes, una pista de lo que debe ser la mayor falsificación de todos los tiempos. Lo que Lourdes y su equipo de Dostern habían descubierto no era oro, sino 73 millones de libras en billetes perfectamente falsificados, el equivalente a casi 3.000 millones de libras en dinero de hoy. ¿Por qué estaban allí? Nadie lo sabía. Pero desentrañar el misterio de las libras falsificadas haría famoso a Wolfgang Lourdes. Lourdes se obsesionó con esto, como casi cualquiera que se involucra en ello. Fue una sensación tremenda. Obtuvo mucha publicidad y muy buenas historias. Durante 15 ediciones, Dostern fue desentrañando lentamente la verdad detrás del misterio del lago Toplitz. Lo que Lourdes había encontrado era la evidencia de la mayor operación de falsificación de la historia. La idea de falsificar libras esterlinas se concibió en la primera semana de la guerra. El plan de los nazis era desestabilizar la libra como moneda de reserva mundial y poner de rodillas al Imperio Británico. Gran Bretaña sería absorbida por el Reich de los 1000 años. El Banco de Inglaterra estaba convencido de que sus billetes eran infalsificables, pero las SS alemanas tenían otras ideas. Su jefe, Heinrich Himmler, estaba a cargo del plan y tenía a la persona perfecta para ponerlo en práctica.
un oficial de las SS con experiencia en ingeniería y especializado en falsificar pasaportes, había llamado la atención de Himmler. Su nombre era Bernhard Krüger. Himmler le dijo a Krüger que incluso nombraría la operación en su honor, Operación Bernhard. Era una oferta que Krüger no podía rechazar. Himmler instruyó a Krüger para que utilizara a falsificadores y artistas judíos para fabricar sus libras. Muchos de ellos ya estaban a disposición de los nazis. Krüger fue a Auschwitz diciendo: «Por favor, reúnan a todos sus prisioneros judíos que hablen alemán y estén relacionados con las artes gráficas, saquen sus nombres y prepárenlos». Y reunió, durante un período de aproximadamente un año o dos, a 140 prisioneros judíos en el campo de concentración de Sachsenhausen, justo al norte de Berlín, que en realidad era la sede de todos los campos de concentración. Krüger entonces tuvo que decidir qué billete de libra era el más fácil de falsificar para su equipo de Sachsenhausen. Decidieron imprimir billetes de 5 libras, grandes e impresionantes, en blanco y negro, fáciles de imprimir. Este hombre era un ingeniero muy meticuloso de formación y consiguió planchas enviadas por los grabadores del Reichsbank. Ajustaron estas planchas con todas las marcas secretas especiales que los británicos ponían en las libras. Querían hacer billetes de libra realmente perfectos. Esos billetes, por supuesto, formaban parte de sus planes. Se suponía que se utilizarían para las finanzas internacionales. Los artículos de Wolfgang Lode en Du Sterne revelaron que en septiembre de 1942 las primeras libras falsificadas producidas en Sachsenhausen habían entrado en circulación a través del canal. Eran técnicamente brillantes, casi indetectables. El Banco de Inglaterra las declaró las falsificaciones más peligrosas que jamás habían visto. Pronto, una avalancha de libras falsificadas comenzó a aparecer, utilizadas por los nazis para comprar armas y aún más oro. El plan nazi estaba funcionando. La libra esterlina comenzó a perder valor, pero Himmler y las SS tenían ideas más grandes. Se les ocurrió la loca idea de que si imprimían millones de libras falsas y las lanzaban sobre Inglaterra, la economía británica simplemente explotaría y colapsaría. Himmler quería que la Luftwaffe de Göring lanzara desde el aire las falsificaciones sobre Gran Bretaña, haciendo que la libra perdiera todo su valor. Ciertamente tenían suficientes falsificaciones. Entre 1942 y 1945, los falsificadores de Sachsenhausen produjeron 134 millones de libras falsas. Eso representa aproximadamente el 13% de los 1.000 millones de libras en circulación en todo el mundo. La libra se estaba convirtiendo en una moneda sospechosa. Nadie sabía cuáles eran reales y cuáles eran las falsificaciones del Führer. Esta fue la mayor falsificación de la historia. El capitán Krüger, que estaba a cargo de esto, se jactó con toda razón después de la guerra. «Soy el mayor falsificador de la historia». Y lo era. No hay nada que se le acerque. Pero la idea de Himmler de un gran lanzamiento aéreo nunca se materializó. Los alemanes estaban perdiendo la guerra. La Luftwaffe simplemente no tenía suficientes aviones para poner en práctica la idea. A medida que los aliados se acercaban en 1945, Krüger sabía que su vida y la de sus falsificadores tenían poco valor para su jefe, Heinrich Himmler, quien intentaba desesperadamente ocultar las pruebas de sus terribles crímenes. Krüger se dio cuenta de que no solo matarían a los judíos cuando se cerrara la operación, sino que él, como portador de un secreto de Estado, probablemente también sería asesinado. Así que los intereses tanto del mayor de las SS como de los judíos comenzaron a converger. Krüger ordenó a sus hombres que escaparan y quemaran todas las pruebas de su extraordinaria operación de falsificación. El problema era que quemar millones de libras era más difícil de lo que Krüger había imaginado. ¿Por qué no las destruyeron sin más? La cuestión es que intentaron destruir varias de ellas. Tenían órdenes de quemarlas y no dejar ni rastro de ninguna libra en las cenizas, y enterraron las cenizas. Pero simplemente había demasiadas libras para destruir. Así que Krüger envió una unidad con las falsificaciones empaquetadas en cajas impermeables y lastradas, cada una con un peso de 200 libras, al Salzkammergut. Su destino era el lago Toplitz, como demostró Wolfgang Lorde, quien las sacó a la superficie en 1959.
El servicio de inteligencia de las SS, en connivencia con expertos de alto nivel, llevó las cajas al Toplitz en Austria. Yo sabía que las cajas fueron arrojadas al Toplitz y sabía quién las arrojó. Lorde reveló que a la unidad de las SS se le dijo muy específicamente que intentara encontrar una manera de recuperar las cajas después de la guerra. Toman los ataúdes llenos de libras falsificadas y los hunden en el lago. Pero no por completo, porque cada uno de esos ataúdes está atado a una cuerda. Estas cajas estaban atadas a flotadores de madera con una cuerda y se arrojaban al agua. Y en una de las fotos, un niño pequeño, mi hijo, está tirando del flotador con una cuerda atada a él. Las cuerdas de las cajas estaban atadas a troncos que flotarían e indicarían dónde se habían hundido. De esa manera, las SS creían que algún día regresarían y reclamarían su botín hundido. Una vez que Lorde descubrió la verdad, el gobierno austríaco, por instrucciones del Banco de Inglaterra, destruyó las libras de Kruger. Pero tal fue la escala de la operación de falsificación que hoy en día existen casi 3 veces más falsificaciones que originales. Para mí, la profunda ironía de las libras es que las falsificaciones reales, y de hecho hay algunas falsificaciones falsas, es decir, gente que intenta sacar provecho de ello, las falsificaciones reales, que alcanzan, 10, 20, 30, 50 libras, mucho más valiosas que su valor nominal. A veces 100 libras, si son buenas y están en buen estado. Pero, ¿había Wolfgang Lorde desentrañado el misterio del lago Toplitz de una vez por todas? ¿Eran las historias de oro hundido solo historias después de todo? Quedan preguntas. Si Toplitz solo contenía libras falsificadas, ¿qué había en las cajas más pesadas, como vio Ida Weissenbacher aquel día en que las SS llegaron a su puerta? ¿Podrían haber contenido oro? Absolutamente, absolutamente. No todas estas cajas han sido sacadas. Estoy convencida. Estaban estas cajas pequeñas y pesadas, con las asas. No lo sé, pero quizás había oro allí. El oro debe estar muy, muy profundo. No es una idea tan descabellada. Incluso el hombre que encontró las libras falsificadas en el lago Toplitz está convencido de que otra unidad de oficiales de las SS fue responsable de la eliminación del oro nazi. Hubo un grupo diferente que transportó cajas con oro a Austria. Probablemente haya cajas de oro ahí abajo. Todavía están allí. El lugar aún se puede encontrar hoy. Incluso puedo mostrarlo en una foto. Lorde está convencido de que esta fotografía, tomada por un oficial naval en ese momento, muestra libras siendo arrojadas al lago en primer plano, pero oro hundiéndose en el fondo. Los rumores de oro hundido siguen siendo tan fuertes que en 1963, 4 años después de las revelaciones de De Sterne, un joven buzo de Múnich se ahogó buscándolo. Mientras buscaba el cuerpo, el gobierno austríaco montó la primera exploración oficial del lago. Sacaron a la superficie equipos de Sachsenhausen y aún más libras falsificadas, pero no oro. Después de eso, las autoridades introdujeron una prohibición de todas las exploraciones submarinas de Toplitz, que todavía existe hoy. Pero eso no detuvo a un hombre, Gerhard Sauner, quien de niño había presenciado a Wolfgang Lorde sacar las libras falsificadas de las profundidades todos esos años atrás. Es mi trabajo, es mi lago favorito porque históricamente es el más candente. Sauner ha buceado en busca de oro y otros tesoros más veces que nadie en el Salzkammergut. Ha sacado tantos recuerdos nazis del fondo de los lagos austriacos que incluso ha abierto su propio museo. Hemos tenido bayonetas, rifles, pistolas, agujas hipodérmicas, 3 grandes minas redondas. Una de ellas está en el restaurante de Toplitz. Pero Sauner nunca descubrió oro hasta 1987. El 1 de abril, Sauner sacó de las profundidades 14 lingotes de oro perfectamente conservados. Gerhard Sauner, el entusiasta del buceo local, había recuperado el oro nazi. Finalmente, alguien lo había encontrado. Pero no todo era lo que parecía. Tuvimos un policía muy desagradable que examinó los neumáticos de mi coche. Estaban gastados. Me hizo pagar la multa máxima. Pero en realidad tenía razón. Y pensamos que íbamos a gastarle una broma. Así que mandamos a hacer lingotes de oro y los hundimos. Todo fue solo una broma del Día de los Inocentes de Sauner para vengarse de su policía local.
Dijimos que no era oro, pero la policía dijo que sí porque era pesado. Se lo llevaron y después de 3 días descubrieron que no era oro después de todo. Nadie sabe el verdadero nombre del policía ahora. Todo el mundo lo llama Goldfinger. Incluso hoy, el engaño de Sauner no ha impedido que persistan las historias de oro nazi en el lago Toplitz. Hay tantas historias divertidas que los austríacos cuentan al respecto, porque dicen que hay todos estos americanos y británicos locos que vienen al lago Toplitz y nosotros solo les gastamos bromas. Cualquier historia que diga, mira, hay oro en esas colinas o en esos lagos, va a atraer a gente que dirá, déjame ir a buscarlo, porque después de todo, si lo encuentras, te has llevado el premio gordo. El misterio de lo que realmente yace en el fondo del basurero del diablo puede que nunca se resuelva. Hoy Toplitz es un poco un secreto. No quiere mostrar todo lo que tiene, ¿verdad? Una cosa es segura, hay grandes cantidades de oro y otros objetos de valor en el Salzkammergut que no se han encontrado. Desenterrado de los abrasadores desiertos de Oriente Medio, un texto antiguo hablaba de tesoros ocultos. Un hombre creía que era una lista de oro y plata saqueados de una de las grandes maravillas del mundo antiguo, el Segundo Templo de Jerusalén. Realmente, absolutamente el tipo de lista de tesoros que esperarías encontrar en un libro de ficción sobre un tesoro. Si el texto era cierto, prometía las mayores riquezas de la historia. El tesoro descrito en el rollo de cobre debe haber sido tesoro del templo. Pero el rollo de cobre del Mar Muerto ha desconcertado a expertos y cazadores de tesoros por igual. Algunos decían que era falso. ¿Es el tesoro real o es una especie de cuento de hadas fabuloso? El erudito británico John Allegro estaba decidido a llegar a la verdad. Fue una búsqueda que le costaría casi todo. Estaba en el desierto, literalmente en el desierto. Pero nada lo detendría en su búsqueda. John Allegro siempre estaba dispuesto a una aventura. Esa aventura cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de la búsqueda de John Allegro para desentrañar los misterios del rollo de cobre del Mar Muerto. La historia del rollo de cobre del Mar Muerto comenzó con un descubrimiento casual en las orillas del Mar Muerto, en lo que entonces era Jordania, en 1947. Un joven pastor beduino, buscando su cabra entre los altos acantilados, se había topado con una cueva. En el oscuro vacío, descubrió altas vasijas de barro que contenían rollos de pergamino envueltos en tela. Estos fueron los primeros de los legendarios rollos del Mar Muerto que datan de casi la época de Cristo. Los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados, tan preciosos que no tenían precio. Los rollos del Mar Muerto son textos escritos en hebreo, arameo y griego de la época de Jesús. Contienen copias de libros de la Biblia que son 1000 años más antiguos que cualquier copia que tuviéramos antes. Llenan un vacío en nuestro conocimiento y nos permiten descubrir las raíces tanto del cristianismo como del judaísmo. Son fantásticamente importantes. Los beduinos se dieron cuenta rápidamente del valor de su hallazgo y comenzó una frenética caza de rollos. La cantidad de objetos que salieron de las cuevas fue enorme. Quizás 87.000 fragmentos diferentes, que representan unos 940 rollos individuales diferentes. En Jerusalén, los eruditos estaban desesperados por preservar los fragmentos, por lo que compraron los rollos a los beduinos ansiosos que vendían el precioso pergamino manuscrito a precios elevados. Con los rollos del Mar Muerto, de repente tenemos una enorme cantidad de literatura hebrea y aramea de la época de Jesús. Los fragmentos del rollo del Mar Muerto ofrecían un vistazo tentador que se remontaba a unos 2000 años. Pero traducir los textos antiguos requería un equipo de eruditos de primera. A cargo de la misión estaba una organización católica, la École Biblique Francesa, dirigida por su sacerdote de mayor rango, el padre Roland de Vos. Hizo un llamamiento urgente a los mejores eruditos bíblicos del mundo. En la Universidad de Oxford, la solicitud se le hizo a un talentoso estudiante de doctorado, John Allegro. No era un académico de biblioteca, era un hombre que una vez se había enfrentado a lo peor de la naturaleza humana. Allegro había dejado la escuela a los 16 años y se había unido a la Marina Británica, donde sirvió como oficial durante la Segunda Guerra Mundial. Después del conflicto, se sumergió en la historia, estudiando los idiomas originales de la Biblia: griego, hebreo y arameo.
Había sido uno de los mejores estudiantes, tanto en la licenciatura como en la maestría, en Manchester, y se había ido a Oxford a estudiar para su doctorado. Cuando llegó la llamada de The Box, Allegro no pudo dejar pasar la oportunidad de estudiar los rollos del Mar Muerto. Eran verdaderos misterios bíblicos que podía desentrañar. Lo que más le fascinaba era la sensación de que esos diminutos trozos de material antiguo habían sido manipulados por última vez por hombres que garabateaban lo que creían. Era el vínculo personal de casi 2000 años con las personas que los escribieron, lo que le daba vida a todo el asunto. En 1953 voló a Israel, un viaje que cambiaría su vida. Allegro sabía que él y sus colegas estaban trabajando en uno de los descubrimientos más importantes del milenio, pero un rollo en particular llamó la atención de Allegro. A diferencia de todos los demás, no estaba hecho de papiro. El rollo de cobre está hecho de cobre muy bien refinado. Este extraño rollo de cobre fue descubierto en 1952 en una cueva ubicada a lo largo de una pequeña área en las orillas del Mar Muerto, conocida como Qumran. El techo de la cueva se había derrumbado, pero entre los escombros en la parte posterior, el rollo de cobre había sido encontrado en 2 pedazos. Estaba inscrito en el interior con una escritura antigua. Todo en él era un rompecabezas. ¿Por qué este texto estaba inscrito en cobre en primer lugar? Es cobre extremadamente refinado, casi 100% puro. La tecnología para fabricarlo no era muy conocida en ese período, y hay serias dudas sobre cómo pudieron hacerlo. Sin embargo, mientras que el cobre en sí parecía avanzado, la escritura en el rollo era primitiva. Parece que las letras hebreas están bastante mal formadas. Es bastante difícil de leer. Sin embargo, las pocas palabras que Allegro pudo distinguir lo dejaron atónito. Miró el exterior, listo para la respuesta, y dijo: «Eso es un tesoro». Allegro no podía creer lo que veía. Parecía que estaba viendo la respuesta a uno de los grandes misterios del mundo antiguo. En el año 70 después de Cristo, los romanos saquearon Jerusalén y arrasaron el segundo templo. El templo era el lugar más sagrado de la fe judía, construido en el sitio del legendario Templo de Salomón. Estaba lleno de vastos tesoros, acumulados durante siglos. Parte del tesoro es oro y plata, parte de él es cerámica y otros artefactos, las posesiones del sumo sacerdote. Los objetos preciosos que se encontraban en el Templo de Jerusalén habrían tenido un valor enorme, cantidades inmensas. Los romanos lo saquearon, lo despojaron y lo destruyeron. Parte de lo que robaron se puede ver hasta el día de hoy representado en el arco triunfal de Tito en Roma. Se puede ver una enorme menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que habría estado frente al arco. Había trompetas, había otros cofres de cosas obviamente llevadas por los romanos de vuelta a Roma. El folclore dice que el oro y la plata se usaron para pagar la construcción del Coliseo, pero algunos creen que los romanos no robaron todo el tesoro, que parte de él fue escondido por los sacerdotes del templo. ¿Podría Allegro estar viendo un mapa del tesoro de 2000 años de antigüedad que podría llevarlo a uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos? Pero, frustrantemente, no podía desenrollar el rollo. Parecía que 2000 años de corrosión aseguraban que sus secretos permanecerían a salvo. Cuando fue descubierto, el cobre se había oxidado por completo, volviéndose extremadamente quebradizo. Así que los eruditos reconocieron de inmediato que si intentaban abrirlo desenrollándolo, simplemente se desintegraría. Se propusieron todo tipo de soluciones para abrir el rollo de cobre. Se presentaron varias sugerencias bastante ridículas. Una, por ejemplo, era que se podía reducir el cobre en hidrógeno, pero todo se habría desintegrado y no habría quedado nada. Esa resultó ser una de las ideas más sensatas. Otro intento absurdo fue la idea de que se podría usar la electrólisis para reducir el cobre de su estado oxidado a su estado metálico. Absolutamente una tontería desde el punto de vista metalúrgico. Se consideraron numerosos métodos, pero todos fueron rechazados. Parecía no haber forma de recuperar los tentadores secretos del rollo. Pero Allegro se negó a ser vencido y creía tener la respuesta. Allegro era el tipo de personaje que no solo diría «Sí, sería una buena idea si pudiéramos abrirlo, ¿no es así?». Él definitivamente diría «Bueno, ¿cómo vamos a abrirlo? Hagámoslo».
Ahora daba clases en la Universidad de Manchester, que contaba con uno de los mejores departamentos de ingeniería del mundo. El desafío sería una oportunidad de oro para ellos. Pero su respuesta lo tomó por sorpresa. El jefe de departamento de Allegro en Manchester estaba muy decidido a que la reputación de la Universidad de Manchester no se pusiera en riesgo por algo que saliera desastrosamente mal con este rollo. Rechazado por su propia universidad, recurrió al cercano Instituto de Tecnología de Manchester. El jefe de departamento, el profesor H. Wright Baker, aceptó la oportunidad y propuso una solución radical. El profesor H. Wright Baker era uno de los mejores ingenieros mecánicos, ciertamente en Inglaterra y probablemente en el mundo. Se le ocurrió algo que nadie había aplicado antes, hasta donde yo sé, a materiales muy corroídos. El plan de Baker era recubrir el rollo con una fuerte resina epoxi para evitar que se desintegrara. Luego, cortaría la capa superior del rollo metálico, rebanándolo de un extremo a otro, cortando una sola sección del rollo a la vez. Teníamos una pequeña cuchilla circular que cortaría solo una línea recta de 1 milímetro. Después de cada corte, giraría el rollo para cortar y despegar otra sección. El truco también, por supuesto, era intentar cortar en lugares donde no hubiera escritura. Comenzó el trabajo en el más absoluto secreto. Baker estaba tan nervioso por hacer el primer corte y destruir el precioso rollo que procedió sin siquiera decírselo a Allegro. Wright Baker no permitiría que nadie, excepto él mismo, presenciara el primer corte, por si algo terrible salía mal. Creo que habría estado absolutamente aterrorizado de ser el responsable de destruir el rollo de cobre. El 1 de octubre de 1955 hizo el primer corte. Le llevó solo 10 minutos. En los días siguientes, Baker hizo los cortes restantes. En la apertura del rollo, solo se perdió una letra del hebreo. Esto es bastante notable. Wright Baker hizo un trabajo tan bueno como cualquiera en el mundo podría haberlo hecho. Y así, Allegro se convirtió en el primer hombre en ver el antiguo texto del rollo, revelado por primera vez en casi 2 milenios. Ver el interior del rollo expuesto al aire por primera vez en casi 2000 años fue emocionante, asombroso. Inmediatamente se puso a trabajar para decodificarlo. Descifrar el rollo de cobre fue extremadamente difícil. Había términos que la gente nunca había visto antes. Y pronto, encontró un nuevo misterio. La escritura había sido realizada por varias personas diferentes. Parecía que el escriba, o de hecho los escribas, porque creo que encontraron al menos 3, si no 4, manos diferentes que habían contribuido, posiblemente no hubieran entendido realmente lo que estaban copiando. Allegro razonó que usar varios escribas, cada uno escribiendo solo una pequeña sección, sería la mejor manera de mantener el tesoro en secreto, ya que ninguno de ellos podría conocer la historia completa de dónde estaba escondido. Probablemente estaban copiando de algún rollo de pergamino, algún escrito, pero simplemente se les había dicho que lo pusieran, que lo grabaran en esta lámina de metal, sin saber de qué se trataba. A medida que traducía el rollo de cobre, Allegro comenzó a darse cuenta de que identificaba varios lugares diferentes en Judea. ¿Por qué? ¿Cuál era su significado? Pensó que reconocía, a partir de la topografía de la zona de Qumrán, referencias dentro del rollo de cobre a lugares como el Gran Wadi y una fisura en la roca que había sido causada por un terremoto bien documentado, creo, en el año 31 a.C., hileras de escalones, túneles. Todo parecía tener sentido a partir de lo que conocía de los sitios arqueológicos alrededor de Qumrán. Pero, fundamentalmente, cuanto más estudiaba Allegro el rollo, más seguro estaba de que solo había un lugar del que podrían haber provenido las riquezas que describía. El tesoro descrito en el rollo de cobre debe haber sido un tesoro temporal. No se podía pensar en ningún otro lugar que hubiera tenido tal riqueza de monedas de oro, vasijas de diezmo, lingotes de oro, lingotes de plata, metales preciosos y piedras preciosas. Debido a que el tesoro era tan valioso, Allegro creía que quien lo hubiera escondido había creado un inventario que había sido grabado en cobre extremadamente puro, lo suficientemente blando como para enrollarlo. No era normal grabar en cobre en ese período de la historia, el período del Segundo Templo. No había cobre de esa pureza disponible para hacer el grabado y las técnicas de fabricación que utilizaban eran bastante únicas. Es algo único.
A diferencia del papiro o el pergamino, el rollo fue hecho para durar, posiblemente durante cientos de años, esperando un momento en que fuera seguro recuperar el tesoro. Allegro entonces ató cabos. Si las historias de que los sacerdotes del templo habían logrado esconder parte del tesoro eran ciertas, entonces los lugares que había traducido tenían que ser una lista de los sitios donde se había ocultado. Para su custodia, debió haber sido repartido. Una vez que tradujo inicialmente las primeras partes, se convirtió en una verdadera obsesión para John. Se dio cuenta de que esto te decía exactamente dónde estaba el tesoro, y si podías encontrar el lugar, deberías ser capaz de encontrar el tesoro. El texto del rollo estaba escrito en columnas. Cada una enumeraba una serie de ubicaciones con las cantidades y pesos precisos del tesoro que se encontraría dentro. En la primera columna, Allegro leyó: 40 codos bajo los escalones que entran por el este, un cofre de dinero y su contenido de un peso de 17 talentos. Y luego, en la tumba de la reina, enterrados a 12 codos, 9 talentos. Es realmente, absolutamente, el tipo de lista de tesoros que esperarías encontrar en un libro de ficción sobre un tesoro. Vas, cavas, 5 pasos a la izquierda, bajas 5 metros y ¡bum! ¡Bum! Ahí está. Así que es realmente la lista de tesoros perfecta. Allegro envió su traducción al padre Roland de Vaux, el hombre a cargo del proyecto de los rollos del Mar Muerto. Esperó el telegrama de vuelta que dijera: «Esto es absolutamente fantástico. Has hecho un trabajo maravilloso. Mañana tendremos una conferencia de prensa. Les contaremos todo sobre este tesoro. ¡Qué emocionante!». Pero la respuesta no fue en absoluto lo que esperaba. La reacción de Roland de Vaux fue: «No se lo digas a nadie. Si es un tesoro, no queremos que nadie lo sepa. Guárdalo completamente en secreto». El hecho era que de Vaux simplemente no creía que los tesoros descritos por el rollo de cobre fueran reales. Tampoco su experto de mayor confianza, el padre Joseph Milik. De Vaux ciertamente era escéptico sobre la realidad del tesoro y había nombrado a Joseph Milik como el editor oficial del rollo de cobre. La primera reacción de Milik fue que el rollo era una obra de ficción, de imaginación, y no debía tomarse en serio. A diferencia de Allegro, Milik y de Vaux sentían que las enormes cantidades de oro descritas en el rollo no podían ser genuinas. Lo más asombroso era el oro y la plata, debido a las aparentes cantidades. La unidad de peso que usaban era el talento, que es de unos 35 kilogramos, 72 libras, un peso enorme. Estaban llegando a totales de 65 toneladas de plata y 25 toneladas de oro. Si los pesos del rollo eran correctos, enumeraba una cuarta parte de todo el oro conocido en el mundo en ese momento, y toda la plata conocida. No tenía sentido, aunque Allegro pensó que tenía una respuesta. Allegro estaba obviamente desconcertado por los enormes pesos, y de hecho sugirió que el talento, la unidad de peso que estaban usando, bien podría ser una 60ª parte del talento bíblico, y eso habría dado cantidades de tesoro mucho más razonables. De Vaux y Milik tenían otro problema. Todos los demás rollos del Mar Muerto estaban escritos en pergamino. ¿Por qué este era el único grabado en cobre? Sin embargo, Allegro argumentó que esto solo aumentaba la credibilidad del rollo. John Allegro estaba convencido de que el tesoro era real, porque el rollo estaba hecho de cobre. No era pergamino ni papiro. ¿Quién escribiría un cuento de hadas así en cobre? Pero, ¿era solo eso? ¿Un cuento de hadas de 2000 años de antigüedad? Las dudas de Vaux y Milik pusieron en tela de juicio toda la credibilidad tanto del rollo como de Allegro. Este era su proyecto. Se había tomado todas las molestias para abrirlo, y ahora no solo se le negaba cualquier parte del botín de su triunfo, sino que en cierto modo se le estaba apartando, sacándolo de la escena. Obviamente, lo resintió, debió hacerlo. A pesar de sus reservas, la École Biblique sí aceptó desentrañar el texto completo del rollo. Así que en 1956, la segunda sección, más grande, fue enviada al laboratorio de H. Wright Baker. Una vez abierta, Allegro tradujo el texto y lo envió a Jerusalén como antes. Esta vez, de Vaux ni siquiera creyó que mereciera una carta de rechazo. Allegro no supo nada de él en absoluto. De repente, se encontró con una recepción muy fría. Se dio cuenta de que todo había cambiado.
De hecho, todo se había envenenado para él en Jerusalén. Convencido de que era una falsificación, Devoe se negó a permitir que Allegro publicara nada sobre el rollo de cobre. Se le consideraba alguien en quien no se podía confiar para guardar silencio, que quería salir y contarle a todo el mundo lo que estaba encontrando en el rollo. Allegro protestó, exigiendo ser escuchado. La reacción de Devoe fue rápida y decisiva. Allegro fue condenado al ostracismo. A Wright Baker le habían dicho que no se podía confiar en él, por lo tanto, no se le debía permitir entrar en el laboratorio ni en las clases. Fue amenazado con no renovarle el contrato, lo que significaba perder su trabajo. Las relaciones se volvieron extremadamente tensas a partir de entonces. Prácticamente condenaron su carrera al olvido. Su carrera se fue a pique, su salud se deterioró y psicológicamente quedó muy dañado. Es casi como si estuvieran diciendo que su trabajo había sido inútil. Allegro regresó a su base en la Universidad de Manchester. Allí esperó pacientemente durante años para que se le permitiera publicar su propio relato del rollo de cobre del Mar Muerto. Luego, en 1959, de la nada, el principal erudito de Devoe, el padre Joseph Millick, publicó su traducción oficial del rollo. Dijeron que era una colección de tesoros fabulosos, tan fabulosos que solo podían ser ficticios, fin de la historia, y él sabía perfectamente bien que no era así. No podía creer que realmente creyeran eso. Estaba muy molesto, particularmente porque no estaba de acuerdo con gran parte de la redacción de la traducción de Millick. Ahora era un asunto de dominio público. El rollo al que había dedicado gran parte de su vida profesional era una falsificación. Allegro estaba indignado. Allegro había seguido las reglas hasta ese momento. No había publicado nada antes de que Millick tuviera la oportunidad de presentar sus ideas primero. Estaba ansioso por contárselo a todo el mundo. Se había tomado tantas molestias para descifrarlo. Había sido muy paciente, había esperado. Creo que tenía una enorme frustración acumulada, y no pudo esperar más, así que publicó. Sí que, en contra de las órdenes de Devoe, escribió su propio relato. La noticia del tesoro fue un éxito instantáneo. El libro se vendió muy bien y ampliamente. Despertó de nuevo la imaginación del público con los rollos del Mar Muerto. Y Allegro no solo publicó un libro, iba a montar una expedición, saldría al desierto para demostrar que el rollo era real y encontrar el tesoro él mismo. Estaba seguro de sus lecturas del rollo, de que era real y factual, y no ficción. Todo lo que necesitaba eran patrocinadores. No podía confiar en sus colegas de Jerusalén. No podía depender del Departamento de Antigüedades de Jordania. No podía contar con la Universidad de Manchester. Todo dependía de él. Así que Allegro puso en marcha su maquinaria publicitaria, buscando patrocinadores en la prensa y el público. El periódico Daily Mail dio un paso al frente y patrocinó parte de su expedición. Incluso envió a su corresponsal estrella, Ralph Izard, para cubrir la historia. Con millones de lectores siguiendo ahora cada uno de sus movimientos, la presión comenzó a aumentar. Allegro ahora tenía que encontrar el legendario tesoro. Estoy seguro de que Allegro tenía sentimientos encontrados sobre la presencia del Daily Mail. Por un lado, debió encantarle la idea de que iba a haber este tipo de cobertura. Por otro lado, creo que debió sentirse presionado para encontrar algo realmente emocionante, porque estaba bajo el foco de la publicidad. La presión era aún mayor porque ahora tenía a gran parte del ejército jordano a su disposición, cortesía de su segundo patrocinador, el rey Hussein de Jordania. El rey Hussein reconoció la enorme importancia del material de los rollos del Mar Muerto. El rey apoyó personalmente la búsqueda de Allegro y movilizó sus fuerzas en el terreno. El rey Hussein ayudó proporcionando lanchas de desembarco del ejército jordano y vehículos terrestres, y también apoyo de helicópteros, lo cual fue extremadamente útil para transportar suministros a los campamentos. Allegro reclutó a un grupo de entusiastas hábiles pero aficionados, arqueólogos, arquitectos, topógrafos, técnicos y un camarógrafo para fotografiar el terreno descrito en el rollo de cobre. Con el mundo observando, partieron para acampar en el desierto jordano. El primer destino de Allegro fue la antigua ruina de Kirbet Mirt, en el valle de Acor, conocida hace 2000 años como Hircania. Era una fortaleza que Allegro creía que fue en su día el palacio del rey Herodes de Judea cuando se hizo el rollo.
La traducción de Allegro le decía que 40 codos, unos 18 metros, bajo unos escalones que entraban por el este, yacía un cofre de dinero cuyo contenido pesaba 17 talentos, casi 2 kilos. E increíblemente encontraron algo. En la pared de roca, el equipo descubrió un pozo, una escalinata de piedra que conducía a una sala abovedada subterránea. La ubicación descrita en el rollo de cobre existía. Era real. Pero los vándalos habían destrozado el lugar. Columnas de mármol y baldosas de mosaico habían sido hechas pedazos, y cualquier tesoro que hubiera estado escondido allí había desaparecido. Y luego la cosa empeoró aún más. Cuando Allegro y su equipo regresaron al campamento para lamerse las heridas, su decepción fue rápidamente barrida por el terror. Una poderosa tormenta azotó el campamento de Allegro. Derribó sus tiendas, destrozó sus provisiones y perdieron toda su preciada agua. Existía una posibilidad real de que pudieran morir en el desierto. Pero, por suerte, el amigo de Allegro, el rey Hussein, había estado vigilando de cerca la expedición. A la mañana siguiente, cuando la tormenta amainó, encontraron camiones del ejército real jordano en camino, trayendo suministros de agua fresca, equipo nuevo y ayudando a restablecerlos y a fijarlos un poco más firmemente en la roca para la próxima vez. Desastre evitado. La siguiente parada de Allegro fue Khirbet Qumran, un antiguo asentamiento a aproximadamente 1 milla tierra adentro de la costa noreste del Mar Muerto. El rollo de cobre menciona como uno de los escondites de tesoros un lugar llamado Sakaka. Y Sakaka es muy posiblemente el nombre del propio Qumran. Y muchos de los lugares mencionados en el rollo de cobre parecen apuntar a la zona de Qumran. Khirbet Qumran había sido el hogar de la secta judía de los esenios, quienes habían escrito y escondido los rollos del Mar Muerto en las cuevas locales. Si los rollos habían sobrevivido intactos durante 2 milenios, quizás el tesoro también estaba intacto. De hecho, se habían encontrado monedas en la zona solo unos años antes. Se había descubierto un tesoro de siclos de plata, y esto había llevado a algunas personas a pensar que quizás el rollo de cobre describía el resto del tesoro esenio. 3 jarras de monedas de plata que parecían ser referenciadas dentro del rollo de cobre. Y si los romanos, los beduinos o cualquier otro que hubiera saqueado el lugar se les hubieran pasado por alto estas 3 jarras de monedas de plata, ¿quién sabe qué más podrían haberse perdido? El equipo de Allegro barrió el sitio con detectores de metales. El ocasional pitido de las máquinas aumentaba sus esperanzas. Pero, en realidad, los sensores estaban siendo activados por el magnetismo natural de las rocas. Para entonces, la prensa de todo el mundo seguía la caza del tesoro de Allegro. Necesitaban una historia, esperaban tener que abrirse paso entre una multitud de periodistas cada vez que salía. Buscaban fotos de él encontrando tesoros. Allegro luego buscó en una cueva oculta, en lo alto de la pared del acantilado. Encontró huesos y cerámica que databan del año 400 a.C., pero no encontró ningún tesoro. La prensa tendría que esperar. Allegro había encontrado los lugares mencionados en el rollo de cobre, pero sus tesoros aún se le escapaban. Sin desanimarse, continuó hacia Jerusalén. Primero cavó en lo que creía que era la tumba de Sadoc, el sacerdote del primer templo de Salomón. Siguió las pistas del rollo y efectivamente encontró una tumba, pero de nuevo ningún tesoro. Sin embargo, tenía un último plan. A pocas millas de distancia se encontraba el monte del templo. Este es un lugar sagrado para 3 grandes religiones. Para los judíos es el sitio del templo ahora destruido. Para los musulmanes es desde donde el profeta fue llevado al cielo. Y para los cristianos es el lugar donde Cristo fue enterrado, el Santo Sepulcro. Debido a su extraordinaria sensibilidad religiosa, a nadie se le permite cavar allí. Pero Allegro estaba decidido a intentarlo. Allegro había oído que debajo de la cúpula de la roca había un laberinto de pasajes y cámaras. El rollo mencionaba 2 docenas de sitios dentro del área del templo. Quizás el tesoro del templo había sido escondido debajo de donde una vez estuvo. Allegro intentó obtener permiso de la Oficina de Antigüedades de Jordania y parecía estar logrando algo. Llenó formularios para aquí, formularios para allá, formularios para la siguiente persona. Esperó y esperó, pero en el último minuto las autoridades se negaron.
no pudo obtener permiso para ir a donde realmente quería ir, que era a las cámaras que se sabía que existían. Todo un sistema de cisternas, cámaras y túneles debajo de la cúpula de la roca. A pesar de su amistad con el rey Hussein, el ejército le negó el acceso. Las autoridades eran muy reacias a permitir que nadie interfiriera con lo que significaba el templo, y mucho menos un entusiasta individual como Allegro. Allegro nunca tuvo realmente una oportunidad en la cúpula de la roca. En privado, Allegro sospechaba de la mano de su antiguo némesis, Roland de Vaux. No tenía pruebas contundentes, era solo una sospecha debido a que publicaron algún artículo que sonaba como si se regocijaran del hecho de que a la expedición de Allegro no se le hubiera permitido llegar muy lejos, lo que le hizo pensar que habían tenido algo que ver en detenerlo. Allegro estaba más frustrado que nunca. En Givermyrd, Allegro no encontró nada, y en Jerusalén tampoco encontró nada. Es decir, por supuesto, no encontró nada donde realmente se le permitió buscar. Pero a pesar de su desesperación, las expediciones de Allegro no habían sido un fracaso total. Encontraron muy poco en cuanto a tesoros reales, encontraron posibilidades, suficientes para confirmar las lecturas de John del rollo de cobre, los lugares donde probablemente se habían hecho depósitos. Allegro puede que no haya encontrado ningún tesoro, pero había encontrado los sitios enumerados en el rollo de cobre. Eso, al menos, sugería que estaba en el camino correcto. No mucho después, Allegro recibió noticias de un gran avance. Un amigo beduino había encontrado cuevas secretas que podrían albergar el preciado tesoro del templo. De vuelta en Manchester, se puso de nuevo en modo de recaudación de fondos. Un año después, había recaudado suficiente dinero para regresar al desierto. Su nuevo destino era un lugar apodado la Cueva de Navidad, una zona relativamente inexplorada. No se había realizado realmente un estudio adecuado de todas las cuevas de la región, por lo que pensó que necesitaba empezar por algún sitio. Y la Cueva de Navidad, que está al otro lado del Wadi desde Qumran, parecía un excelente lugar para empezar. Allegro ahora estableció su campamento en las costas más meridionales del Mar Muerto, y esta vez había traído a un grupo enorme y diverso de buscadores de aventuras. El trabajo duro lo harían los árabes locales, pero también fue lo suficientemente abierto como para llevar consigo a algunos estudiantes de magisterio. Utilizó su entusiasmo para igualar el suyo propio mientras se embarcaba en su búsqueda. Uniéndose a los arqueólogos y los topógrafos, había una docena de estudiantes mujeres. Todavía era bastante inusual que mujeres jóvenes se unieran a expediciones a lugares donde no había absolutamente ninguna instalación de ningún tipo. Vivir en tiendas de campaña, sin agua corriente, sin agua en absoluto, excepto la que se encontraba en las pozas y los wadís. Absolutamente ninguna instalación sanitaria. Pero fue una gran aventura y se las arreglaron extremadamente bien. Allegro se centró en 3 lugares: la Cueva de Navidad, un complejo en un alto acantilado accesible solo por helicóptero, una ruina de piedra en Mazín, la ubicación de una base militar del siglo I a.C., posiblemente utilizada por rebeldes judíos que resistían a los romanos, y Ain Feshka, con su cercano laberinto de cuevas en forma de panal. Una vez más, el rey Hussein prestó su apoyo, obligando a su gobierno a agilizar las licencias de excavación mientras transportaba por aire el equipo al campamento. Pronto, Allegro y su equipo de confianza pudieron partir hacia la Cueva de Navidad. Se abrieron paso hacia el interior y estaba muy oscuro y lleno de murciélagos, y no pensaron que fuera a ninguna parte, pero el túnel continuaba y continuaba. La cueva ya había producido lámparas de aceite del período romano y jarras de monedas de plata de la época bizantina. Seguramente podría haber más, pero semanas de búsqueda resultaron infructuosas. Las exploraciones a Mazin y a las cuevas cerca de Ain Feshka tampoco arrojaron nada. Luego, el día de Navidad, la presión sobre Allegro alcanzó un nuevo nivel. El rey Hussein visitó el campamento. El rey se interesó personalmente por lo que estaba sucediendo en esta expedición en particular y vino el día de Navidad a visitar la expedición. ¿Sintió John Allegro presión cuando llegó el rey? Llegó en helicóptero y los saludó a todos el día de Navidad. Creo que debería haberse sentido presionado y una persona normal lo habría hecho. Pero todo lo que Allegro pudo señalar fueron algunas monedas y artefactos romanos que datan de alrededor del año 70 después de Cristo, la época en que los romanos saquearon el segundo templo. Creo que como caza del tesoro no tuvo éxito. Como aventura fue una historia extraordinaria.
Pero para Allegro, la aventura no era suficiente. Había dedicado una década de su vida a desentrañar los misterios del rollo de cobre. Había sido vilipendiado, su carrera casi arruinada, y había corrido grandes riesgos para buscar el escondite del antiguo tesoro. Pero finalmente, a regañadientes, Allegro dio por terminada su última expedición. Había fracasado en encontrar cualquier tesoro enumerado en el rollo de cobre. John Marco Allegro murió en 1988. Se fue a la tumba casi solo en la creencia de que el rollo de cobre del Mar Muerto era auténtico. Pero hoy en día, la mayoría de los eruditos creen que realmente es un mapa del tesoro, que da indicaciones hacia tesoros reales. Su trabajo de traducción es admirable. Tenía razón sobre el hecho de que el rollo de cobre es un documento genuino y prácticamente todos los eruditos de hoy lo aceptan. John Allegro ha sido reivindicado. Pero si es genuino, ¿dónde está el tesoro? Sospecho que los romanos, que habrían sabido que los tesoros del templo contenían algo de oro y plata, posiblemente torturaron a los que capturaron y se aseguraron algunos de los objetos. Y no son los únicos que podrían haber saqueado las riquezas del templo. No me parece improbable que después de 2000 años de beduinos deambulando por ahí, ese tesoro pudiera haber sido encontrado. Pero no lo supimos. Y esa, tristemente, es la verdad probable. En los 2000 años transcurridos, es muy probable que todos hayan tomado su parte. Si quedan preguntas, hay respuestas a preguntas pequeñas. Pero hay otra posibilidad. Una pequeña sección del rollo de cobre habla de otro rollo escondido en un túnel en el norte de Colette que contiene más secretos sobre tesoros del templo enterrados. Pero la ubicación de Colette sigue siendo un misterio. Y eso significa que al menos parte del tesoro podría seguir ahí fuera.